Buenas tardes. Bueno, estamos hoy en nuestro tiempo de grupos y hoy nos toca la lección número 17. Estamos hablando de relaciones al máximo nivel. Estamos en ese apartado en el cual hablamos acerca de la familia. La semana pasada hablamos sobre la relación entre el matrimonio y ahora toca hablar de la relación con los hijos. Algunos jóvenes me comentaban cómo abordar el tema, ya que muchos no tienen hijos y no entendían la aplicación que pueda tener para su vida. Algo parecido me comentaban los solteros la semana pasada, ¿no? Pero es importante que sepas que todos estos principios bíblicos hay que saberlos, hay que conocerlos, hay que incorporarlos antes, para que no nos pille el toro, como dice el dicho, para que sepamos qué dice la Biblia en el momento en el que nosotros nos vemos ante la necesidad de aplicar estos principios. De todas maneras, hijos todos somos, todos pasamos por esa experiencia y por lo tanto nos viene bien y todos tenemos la bendición, porque así lo dice la Biblia, que los hijos son una bendición, de ser hijos, y los que somos padres de tener ese préstamo, como decíamos la semana pasada, que son los hijos, para que los criemos en los caminos del Señor. Te leo lo que dice el evangelista Luis Palau, que lo tenemos ahí a modo de introducción en nuestro libro. El hecho de que toda la familia debe reconocer que tanto la obediencia como la desobediencia traen sus consecuencias, y al experimentar las mismas es como se obtiene la disciplina en el hogar. La obediencia y la desobediencia son algo que sí o sí se dan en los hogares. A raíz de esa interacción entre la reacción de un padre ante la obediencia o desobediencia de su hijo, es que se empieza a forjar ese concepto a veces tan dispar que tenemos los unos a los otros, de ese concepto que es, como te decía, la disciplina. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí en Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuál es el valor de la disciplina? Mira, conozco muchos padres o muchas personas a nivel general que cuando hablan de su familia, es decir, cuando ellos fueron hijos, cuando eran corregidos por sus padres, te hablan de que sus padres fueron muy estrictos, que los castigaban con su cinturón, con su vara. La disciplina no consiste en pegar. La disciplina no consiste en castigar, en infringir un daño físico. La disciplina es otra cosa. La disciplina parte de una autoridad, parte de una forma de vida en la que tú como padre te conviertes de referente de tus hijos. Y cuando tus hijos se salen de esos parámetros, de esos principios que tú quieres inculcar en tu casa, pues hay que aplicar la disciplina. No estamos hablando de denigrar, no estamos hablando de maltratar. Estamos tratando de disciplinar en amor, es decir, corregir en amor. Dice allí el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 12, los versículos 7 y 8. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Todo padre debe disciplinar a su hijo. Dios como padre nos disciplina. Si alguna vez tú no quieres corregir a tus hijos, eso habla de que hay falta de amor, porque el amor, como vamos a ver enseguida, tiene que ver con confrontar, con disciplinar, con a veces bajar la vara, porque de eso se trata muchas veces, para corregir y para que la persona, es decir, nuestros hijos, vayan bien en el camino de la vida. Hay valores de referencia. Cuando hablamos de valores de referencia,
estamos hablando de algo que como cristianos debemos unificar, y es los principios con los cuales educamos a nuestros hijos. Mira, hay gente que es muy liberal, hay gente que es muy estricta, hay gente que tiene la mano muy rápida para pegar, y hay otros que, por el contrario, los que mandan en su casa son los hijos, porque no quieren levantar su mano, les da miedo, les da temor hacerlo, no saben cómo disciplinar. Cuando hablamos de estos valores, quiere decir que yo como hijo de Dios tengo que conocer cómo Dios me disciplina a mí, cómo Dios me trata para que me vaya bien y para que mi vida sea una vida de verdadero propósito. Cuando yo me desvío de los caminos de Dios, Dios me tiene que disciplinar para que vuelva a esos caminos. Por eso nos advierte Pablo, allí en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Esos son estos principios, estos valores referenciales a los que nos estamos refiriendo. ¿Dónde encuentras todas estas cosas buenas que tienen tanta virtud? Pues en la propia palabra de Dios. El siguiente punto es que los padres deben bendecir a sus hijos en amor. Y ahí es donde quería llegar cuando te hablaba antes de la referencia al amor. Amar no es estar constantemente dando besos y abrazos. Es una expresión física del amor. Pero amar de verdad muchas veces implica corregir, implica sentar a tu hijo, sentar a tu hija y poner los puntos sobre las íes, como dice el dicho, poner las cosas claras. Hay cosas que no se deben permitir en el hogar, porque de hacerlo es como dejar que un árbol, que es la vida de tu hijo, que está creciendo, crezca torcido y no tenga un tutor que le ayude a saber cuál es el camino para llegar firmes a la vida adulta. Por eso es importante que bendigas a tus hijos en amor. Que eso tampoco sea una excusa para corregirlos con una mano excesivamente dura. Y por eso es que en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, nos dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. El amor es tan importante para los hijos, es tan importante para nosotros, que sin amor no hay vínculo fraternal, no hay vínculo filial, no hay vínculo familiar. Así que corrige a tu hijo en amor. Quiero dirigirme también un poco a los hijos. Si no has visto esto en tu casa, no maldigas a tus padres. Si no has vivido un referente de tu papá, de tu mamá en tu hogar, no maldigas el hogar del cual vienes, del cual provienes. Al contrario, bendícelos. Si hay heridas en tu corazón, perdona, porque de eso viene la bendición para tu vida. Si no tuviste un gran ejemplo en tu hogar, pues ya sabes lo que no hay que hacer cuando tengas el tuyo. ¿Y dónde encuentras el referente? Pues en Dios. Dios es tu verdadero papá. Dios es ese papá que nunca te va a fallar, es ese papá que siempre va a hacer lo correcto y las cosas perfectas para que tú aprendas cómo tienes que hacer en el futuro con tus hijos. Papá, si lo estás haciendo mal, si entiendes que lo estás haciendo mal, pues es un buen momento para que aprendas y para que busques la referencia de Dios. Ver cómo Él te pastorea a ti, ver cómo Él es tu papá, para que también tú puedas serlo de la mejor manera para tus hijos. Hay que aprender a poner límites claros. No tenemos que ser ambiguos con las cosas de Dios. La Biblia dice que las cosas son sí, sí, amén, amén. Las cosas no pueden ser en un plan tan ambiguo que los hijos no sepan exactamente a lo que nos referimos. Aquí te quiero dar ejemplos claros para que luego te puedan servir para debatir. Hay muchas veces en las cuales nosotros tomamos, por ejemplo, el ir a la iglesia como algo circunstancial. Voy si quiero, voy si tengo tiempo, y nuestros hijos son los primeros que absorben esos conceptos. El día de mañana ellos no van a ser cristianos muy comprometidos si no te vieron a ti ser un cristiano comprometido. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo?
Si no eres claro en este tipo de cosas, si no muestras amor, si no muestras el carácter de Cristo en tu hogar, tus hijos tampoco lo van a tener el día de mañana cuando sean padres, cuando sean esposos, cuando sean esposas. A eso nos referimos con poner límites claros. También en los comportamientos. No permitas que los comportamientos se pasen de la raya, porque de esa manera no tienen referentes y no tienen claro por el camino en el que tienen que andar. Muchos hijos son rebeldes, muchos hijos son hasta a veces violentos, no porque lo sean en sí, sino porque los papás no saben poner los límites en el momento correcto. Tenemos que aprender a declarar cosas buenas, buen futuro para nuestros hijos. Esas frases, eres un inútil, esas frases, mira que eres tonto, esas frases, no haces nada bien, esa frase, no te enteras, finalmente van calando en el carácter de nuestros hijos. Y sin ser tontos, sin ser inútiles, a veces de mayores viven como tales. Y todo tiene que ver muchas veces con el hecho de que como papás les estamos dando mensajes constantemente negativos, pensando que eso es parte de la corrección, cuando realmente lo que estamos haciendo allí es forjar personas que van por debajo del nivel de la proyección que Dios tenía para ellos. Hay que afirmar la dignidad de las personas que viven en tu casa, papá, mamá. Es importante que tus hijos sepan que son valiosos. Vienen con un valor innato, como decíamos en lecciones anteriores, por el simple hecho de ser criaturas de Dios. Pero aparte, tú estás formando en ellos el valor que ellos tienen. Tú estás formando en ellos lo valiosos que son para Dios y los valiosos que pueden ser para los demás. Así que pon en tu casa todos los valores positivos que tienen tus hijos y muestra también a tus hijos lo que valoras a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo, porque de esa manera aprendemos a bendecirnos. ¿Qué quiere decir? Decir bien, es decir, decir buenas cosas de los que nos rodean. Y tenemos que impartir sabiduría. Sabiduría que brota intencionalmente, esto te lo leo literalmente como lo dice aquí el libro, de boca de los padres cuando charlan con sus hijos. Les dejan frases y principios que sirven para conducirse en la vida. Deben usar palabras sabias al orar por ellos y con ellos, al corregirlos y al alentarlos. La Biblia está llena de perlas de sabiduría para extraer e impartirlas en tus hijos. ¿Por qué es importante esto? Porque tus hijos el día de mañana, sin saberlo hoy, van a repetir exactamente el patrón que vieron en ti, en tu esposa o en tu esposo. Van a ver exactamente, se van a ver ellos haciendo exactamente lo mismo que hoy tú haces con ellos. Si tú les das y les impartes palabras sabias, son las cosas que ellos van a decir el día de mañana a sus propios hijos. Seamos ejemplo para nuestros hogares, seamos ejemplo para nuestras casas, seamos ejemplo en todo momento, y todo momento es todo momento, no solo a veces, para nuestros hijos. Recuérdate que ellos les sacan fotografía mental a todo, hacen un vídeo constante de lo que tú y tu esposa o tu esposo hacéis en casa y ellos copian. Entonces, si copian, aprovéchate de esa situación y que copien lo bueno, que copien las cosas maravillosas, los principios preciosos que hay en la palabra de Dios. Te dejo las preguntas para que puedas debatir ahí en el grupo. La primera es, ¿qué valor se le da a la disciplina en tu casa? La segunda, ¿de qué forma te disciplinaron y qué obtuviste en consecuencia? Y la tercera, si eres padre, la pregunta es la siguiente, ¿de qué manera estás bendiciendo a tus hijos? Y si simplemente eres hijo, ¿de qué manera te sientes bendecido por tus padres? Espero que estas preguntas te ayuden a poder debatir, a poder abrir tu corazón y a que sea un tiempo de mucha bendición en tu grupo. Que Dios te bendiga.